Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el día de hoy quiero comentar que hay muchos libros que leemos, que vemos antes de leerlo, vemos la portada, el título, la contraportada, o incluso luego ahondamos un poco en el índice y vamos viendo así algunos textos que vamos pillando por ahí sin entrar todavía a leer el libro. Y nos se generan unas expectativas que dicen, este libro parece ser prometedor y va a cambiar mi pensamiento, mi vida, o va a ser algo práctico, por así decirlo. Realmente hay libros que no son así, ¿vale? A lo mejor de 80 que te lees, 20 no son así. De muchos que te lees, 20 no son así, o como queráis. El hecho de que esté aquí comentando esto es porque hoy me he leído este libro que se llama 20 pasos hacia la sabiduría. Hacia la sabiduría. Y yo cuando leí este título me llamó la curiosidad porque digo, 20 pasos hacia sabiduría. O sea, son muchos pasos para llegar a la sabiduría. Luego leí la contraportada y me pareció interesante. Y luego seguí leyendo así un poco de los textos que ponen aquí antes de entrar en el libro, antes de entrar en materia. Por ejemplo, mira, aquí hay este texto de aquí. Y no sé si ha visto bien. Pero bueno, yo estaba leyéndolo y por ejemplo dice así. En un mundo cada vez más individualista y superficial, dominado por el exceso de información y por la consecuente falta de criterio, parece difícil emprender el viaje hacia el verdadero conocimiento y recobrar la herencia perdida de siglos y siglos de sabiduría. Es decir, te plantea el problema, que carecemos de sabiduría en la actualidad, ¿vale? Porque hemos desvirtualizado lo que es la sabiduría y continúa, ¿vale? El problema te lo pone y continúa diciendo, si analizamos con detenimiento la finalidad que perseguían los filósofos y científicos de épocas pretéritas, podemos comprobar que más allá de las diferencias culturales y religiosas, existe un denominador común. Continúa diciendo que, vale, hay un problema, pero si revisamos los textos antiguos, los textos de épocas pasadas, vamos a conseguir un denominador común, una piedra angular, una espina dorsal en la que se basa pues esa sabiduría, esa búsqueda del conocimiento, ¿vale? Y dice, conocer la realidad de un modo más amplio y profundo, elevar la conciencia y trazar un camino a seguir. Esa es la piedra angular, esa es lo que motivaba a la gente de antes, a los filósofos y científicos de antes, a buscar la sabiduría. Vale, a partir de aquí, dice, a partir de la esencia de los grandes pilares culturales como el cristianismo, el judaísmo, el budismo y del legado de personajes claves del pensamiento como Krishna, Mahoma, Gandhi, Dalai Lama, Jennifer James, despliega en esta obra 20 pasos fundamentales para alcanzar el estado de sabiduría sobre el que se encuentra la felicidad. Es decir, te está poniendo a Mahoma, a Dalai Lama, a Gandhi, al nivel de este libro. Luego este libro no tiene nada que ver con esas personas, pero te está poniendo esa gente al nivel de este libro. Te ha planteado un problema, te ha generado curiosidad porque no eras consciente de ese problema. Luego te ha dicho, tranquilo, no tengas ese problema, que hemos encontrado la solución, que es tras una búsqueda intensiva o un análisis intensivo de del pensamiento de antes, hemos llegado a una conclusión. Y luego comenta diciendo que la conclusión es esta, pum, 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 ¿vale? Que eres, como he dicho antes, conocer la realidad de un modo más amplio y profundo, elevar la conciencia y trazar un camino a seguir. Tú lees esto y dices, este libro es lo mejor, ¿no? Porque voy a conseguir la determinación de Mahoma, la paz mental de Gandhi y el Dalai Lama, pues va a ser un referente para mí, ¿no? Pues te lo pone a la altura. Entonces, lo coges, te lo llevas a casa y te lo lees. ¿Qué es lo que me ha pasado esta mañana? Me lo he leído y digo, no tiene nada que ver con lo que prometía. Y puede ser un libro de autoayuda perfectamente con otro título. O sea, al ánimo le cambio la portada, le pongo otra portada, otro título, le cambio no sé cuánto, le pongo otros autores y es totalmente válido. ¿Qué cuenta en este libro? Cuenta simplemente que tenemos una sensación, que cuando vamos a cambiar, o sea, hay un momento de nuestra vida en el que vamos a hacer clic, ¿vale? Y entonces tengo una señal que va a producir un cambio interno en nosotros. Y a partir de ese cambio interno, pues tenemos que actuar. ¿Cómo podemos actuar? Analizando el presente.
buscando los tres ámbitos de nuestra vida, que son el profesional, el laboral y el personal. Y una vez que analizamos eso, identificamos si estamos llegando a la felicidad. Obviamente, si hay un clic personal en nuestro interior, no tenemos la felicidad. Mi punto de vista en esta parte. Luego dice que tenemos una serie de creencias. Las creencias que no hemos adoptado por nosotros, sino por nuestros familiares y por nuestra cultura, ¿vale? Que no es por nuestro continuo asedio a nuestra conciencia cuando éramos pequeños. Y vamos adoptando mensajes e información de familiares, amigos, referentes, profesores, y todo eso pues ha formado nuestra identidad. Entonces, como queremos cambiar esa identidad, tenemos que cambiarla. Entonces, el primer paso es perdonarnos. Ya está. O sea, el primer paso es perdonarnos. No te dice cómo cambiar la creencia, te dice que te perdones porque tú no eres la persona que creía todo eso. Luego continúa diciendo que tienes que adoptar una nueva mentalidad, que tienes que aceptarte, tienes que hacer una mentalidad de aceptación, vale, te pasa esto, tienes un problema, pero no te preocupes porque lo vas a solucionar. Y te tienes que desapegar del resultado que puedas llegar a conseguir en este proceso de cambio, porque es importante continuar, pero no es tan importante el resultado, sino el resultado es cambiar, ¿vale? Pero no es tan importante como alejarte de ese proceso de cambio. Entonces te dice que tienes que cambiar, te dice que puedes hacer puedes generar afirmaciones, no te dice cómo generar las afirmaciones, pero por la experiencia de libros y de información que yo he tenido, pues sí me puedo hacer algunas afirmaciones que fomenten ese cambio, ese cambio de creencias. Te dice que puedes meditar, no te dice cómo puedes meditar, te dice que tienes que relajarte, no tienes que autoflagelarte en este sentido, en este cambio, en este proceso de cambio. Simplemente no tienes que hacer. Hay momentos en los que no tengas que hacer nada, o sea, es más lo que no haces que lo que haces, ¿no? Entonces, relájate, respira y ya está, ¿vale? Y disfruta del cambio. Es como lo comenta. Luego te dice también que puedes tener un ritual propio, o sea, cambios en tu vida pues van a llevar cambios en tus hábitos. Por ejemplo, esto ya es cosa de conocimiento mío. Aristóteles decía que nuestro conocimiento se basa en los hábitos diarios, por así decirlo. No en la no en la frase real, pero conforme íbamos haciendo nuestros hábitos, ¿vale? Conforme íbamos realizando estos hábitos en nuestro día a día, íbamos configurando nuestro futuro. Entonces, pues te dice, pues eso, que tienes que tener a lo mejor un ritual propio adecuado para ese cambio. Que si te tienes que cambiar de ambiente, pues perfecto, ¿vale? Yo creo que esto es lo más acertado que está el libro, que es que si tienes un patrón, una creencia que no te gusta, por ejemplo, eh, asocias comer comida basura con la felicidad, esa es una creencia. O, por ejemplo, por ejemplo, cuando se reúne la familia, por lo general, se piden pizzas o ¿vale? Se sale un poco del menú normal que se tiene para comer a diario. Entonces, tener esa creencia de que cada vez que me reúno con gente como comida basura, pues puede ser una creencia a cambiar. Entonces, o bien cambias o bien haces algo para cambiar, ¿vale? O bien no te juntas con determinada gente, porque si cada vez que te vas a juntar con determinada gente vas a comer este tipo de comida, pues al final no estás consiguiendo nada. O con esto no digo que te alejes de la familia, con esto te digo que tengas conciencia, como dice aquí, que eleve la conciencia, pero que no tengas que seas consecuente de lo que hagas, que tomes el control, ¿vale? Esto lo digo yo, no lo dice el libro. Y luego te dice que uno de los pasos más importantes es la motivación. Y te puedes motivar creándote un referente. Aquí a lo mejor se ha lucido con el Dalai Lama, Gandhi y Mahoma. Te creas un referente y con ese referente te piensas cómo harían esas cosas. Por ejemplo, si estamos en el tema de adelgazar, de perder peso, te creas un referente, cuál es tu máximo referente para perder peso o a qué persona sigues tú para llevar a cabo ese plan. Y a partir de ahí, actúas conforme actuaría esa persona. Por ejemplo, sales a correr, muy bien, porque has hecho un cambio
de paradigmas, has hecho un cambio de hábitos, de rutinas, ¿vale? Pero luego cuando llegas a casa, pues tienes en la despensa tienes 2 donuts y te apetece totalmente comértelos porque has sudado, has gastado, tal, y tienes mucha sensación de hambre. Entonces, pensar cómo lo haría X persona en esa situación puede ser que te ayude a no tomar uno o dos de esos donuts, ¿vale? Pues esto es el libro. O sea, realmente que 20 pasos ¿Habéis sacado algo diferente a lo que te podía comentar otro libro de autoayuda? Realmente no. Entonces, hay libros en los que le podemos dedicar tiempo. A mí no me gusta criticar, ni me gusta endemonizar esos libros, ni nada, porque seguro que esta autora, Jennifer James, lo ha hecho con el mejor del sentimiento y el mejor de la conciencia para ayudar a otras personas. Pero es que realmente se queda muy lejos de, por ejemplo, mi conocimiento, ¿no? Entonces, para una persona que está empezando a hacer ese cambio de creencias o está empezando el desarrollo personal, pues a lo mejor le puede venir bien, ¿vale? No digo que no. Pero para personas como bueno, que ya están entradas en el desarrollo personal y están entradas en cambio de hábitos, cambio de creencias y tal, se queda fuera, ¿vale? Entonces, hay libros, no tenemos, como bien dice el libro, hay libros en los que no tenemos que leemos y sacamos malas expectativas, malas experiencias y no tenemos que autoflagelarnos, no tenemos que culparnos por no saber leer ese libro, por no sacar lo que queríamos sacar de ese libro, simplemente porque a lo mejor ese libro no era lo que nosotros queríamos. Entonces, tener un para qué cuando vayamos a leer un libro, pues es importante porque vamos a activar esa zona del cerebro en la que, esa lupa, ¿vale? Esa lupa en el ojo, que nos va a iluminar la parte del libro que queremos leer. Simplemente, pues, no te hagas daño cuando te pasen estas cosas, no te fustigues, no te endemonices, por así decirlo, que me ha gustado la palabra, cuando te pasen estas cosas, porque hay muchos libros, ¿vale? Hay cantidad de libros y hay muchos que van a ser totalmente buenos y muchos que van a ser totalmente malos. Los que merezcan la pena, pues, tendrán mayor popularidad, pero también hay verdad que hay muchos libros que tienen mucha popularidad y están totalmente sobrevalorados. Así que nada más, no te enfades contigo mismo, no te des no te permitas enfadarte contigo mismo y crear ese rechazo hacia los libros, porque hay muchos libros que no tienen más, ¿vale? No tienen más miga, no tienen nada. Nada más, un placer como siempre y nos vemos.